Hola, ¿qué tal? Mi nombre es María Amalia García Bautista, soy estudiante de la Universidad Virtual CNSI. Mi número de matrícula es STM 075308. Mi profesora Maura Hernández Pérez, de la materia Filosofía Jurídica, presentamos nuestro proyecto integrador desde el estado de Querétaro. A continuación daremos respuesta a lo siguiente. ¿Qué importancia tuvo la ONU en la Declaración Universal de los Derechos Humanos en 1948? Esta declaración representó un hito significativo en la historia de los derechos humanos al establecer un estándar común de logros para todas las naciones y pueblos. La ONU proporcionó el aforo y la plataforma para que los Estados miembros discutieran y negociaran los principios que conformarían esta declaración. Siguiente, ¿cómo se define el constitucionalismo? Este se define como un conjunto de principios y prácticas que establece la estructura de los poderes y funciones del gobierno, así como los derechos y deberes de los ciudadanos, todo ello establecido en la Constitución escrita o no escrita. Implica limitar el poder al gobierno mediante leyes fundamentales, que es la Constitución, y garantizar los derechos individuales y las libertades civiles. Siguiente, ¿qué son las minorías y en qué artículo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos se encuentran regulados? Las minorías son los grupos de personas que no forman parte de la mayoría o del grupo de personas dominantes en una sociedad. Estos pueden ser identificados por características como religión, género, etnias, orientación sexual, discapacidad, entre otros. En el artículo 1 se prohíbe la discriminación motivada por diversas características. En el artículo se establece que todas las personas tienen derecho a la igualdad y a no ser discriminadas, reconociendo así la importancia de proteger los derechos de las minorías. Siguiente, ¿qué implica el patriotismo cultural en la actualidad? El patriotismo implica identificación y lealtad a los valores y principios establecidos en la Constitución de un país, en lugar de a símbolos nacionales o historias compartidas. Siguiente, ¿qué son los derechos humanos de la tercera generación y cuál es su origen? Estos derechos son aquellos que surgen en respuesta a las necesidades sociales emergentes y los avances en la sociedad moderna. Incluyen derechos como el derecho al desarrollo, el derecho a un medio ambiente saludable, el derecho a la paz, entre otros. Estos derechos se derivan de la evolución de la sociedad y de la comprensión cada vez mayor de las interconexiones globales y los desafíos que enfrenta la humanidad en su conjunto. Siguiente, ¿qué son los derechos colectivos y dónde se estipulan? Estos son aquellos que pertenecen a un grupo o comunidad en su conjunto, en lugar de individuos específicos. Estos derechos pueden incluir el derecho a la autodeterminación de un pueblo, el derecho a la identidad cultural, el derecho a la tierra y recursos naturales, entre otros. Entre muchos casos, los derechos colectivos están estipulados en tratados internacionales, constituciones nacionales o leyes específicas que reconocen y protegen los derechos de grupos específicos como pueblos indígenas o minorías étnicas. Por último, ¿qué es la ética, la moral y cuál es su relación con el derecho? La ética es un sistema de principios morales que guían el comportamiento, no se limita a leyes, incluye valores universales como justicia y honestidad. La moral es un conjunto de principios y normas derivadas de las creencias culturales y sociales. Su relación con el derecho se basa en principios éticos y morales como justicia y equidad. Pueden surgir conflictos cuando la moral y la ética chocan con las leyes existentes.